Les damos la bienvenida a este proyecto de difusión, en donde hablaremos sobre Vallejo y sobre su cuento titulado Paco Yunque. Abordaremos temas como el contexto del cuento mismo, también la relación que tiene este cuento con la sociedad moderna y más cosas que si yo les digo ahora y les voy nombrando se perderán la sorpresa. La sorpresa que, por cierto, nosotros, los integrantes, tenemos preparadas. Y antes de continuar, yo soy Jesús Reynoso, estudiante de la Facultad de Psicología. Bueno, antes de continuar y darles una pincelada sobre quién fue César Vallejo, quiero darles una pequeña frase motivadora. No hay viento que no haya sacudido un árbol. O en inglés, there is no tree that the wind is not shaken. Vallejo nace en 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad. Él fue el menor de 11 hermanos. Sus padres eran Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. En 1911, Vallejo inicia sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de La Libertad en Trujillo, para posteriormente, en 1915, terminarlo graduándose de letras con su tesis titulada El romanticismo en la literatura castellana, esto en 1915. En 1919, Vallejo publica su libro de poemas titulado Los Heraldos Negros, para posteriormente, en 1920, viajar a Huamachuco, en donde se ve envuelto en una revuelta, donde es acusado injustamente y sin debido proceso de ocasionar daños a una vivienda, por lo cual Vallejo es encarcelado 112 días, y esta experiencia lo marcó, y esto se ve reflejado en la mayoría de poemas que conforman Trilce, el cual fue publicado en 1922. En 1923, Vallejo viaja a París, donde escribe para revistas peruanas, locales e internacionales. En 1928, Vallejo conoce a Georgette y posteriormente viaja a la Unión Soviética. En 1929, Vallejo es expulsado de París, puesto que tiene militancia con el Partido Comunista. En 1931, Vallejo viaja a España y se inscribe al Partido Comunista. En 1932, Vallejo publica su novela titulada El Tusteno, para posteriormente viajar ese mismo año nuevamente a la Unión Soviética. En 1934, Vallejo se casa con Georgette y viaja nuevamente a España, en donde estalla una guerra civil, y esto lleva a Vallejo a escribir su obra titulada España, aparta de mí este cáliz. Finalmente, Vallejo muere una tarde en Viernes Santo, el 15 de abril de 1938. ¿Te imaginas ir al colegio no para aprender, sino para ser humillado todos los días? ¿Y si te dijera que detrás de una historia escolar se esconde a toda la sociedad? Hola a todos, me presento. Yo soy la estudiante Angelina Noemí Ramos Cataño y a continuación les hablaré sobre el cuento de Paco Yunque. Según el autor Valenzuela, en el año 2014, esta fue una obra publicada por el autor peruano César Abraham Vallejo Mendoza en el año 1931. Sin embargo, no fue publicado hasta en el año 1951, varios años ya después de su fallecimiento. Esto debido a que en aquel entonces fue considerado una obra demasiado triste para los niños. Por otro lado, el autor Wolfgang Berger, en el año 2024, nos menciona que en ese relato Vallejo realiza una crítica directa a cómo el estatus social y económico fomenta el abuso de poder. Es a través de la ironía y los diálogos que evidencian la estratificación social y un final abierto. El autor pone en evidencia las relaciones de desigualdad que existen entre las personas de distintas clases sociales. La historia nos presenta a Paco Yunque, un niño de campo, que es víctima de los abusos de Humberto Grief, el hijo de una familia adinerada, rica. Lo que parece ser una historia entre niños es en realidad una denuncia profunda sobre cómo los ricos o poderosos dominan a los más vulnerables, incluso desde una edad temprana, desde la infancia. Esto demuestra que cuando el poder y el dinero se ponen por encima de los valores, se crean las relaciones de dominación,
Tan naturalizadas están estas desigualdades que incluso dentro de las aulas los alumnos más privilegiados imponen su voluntad sin consecuencia alguna. Claro ejemplo es el cuento de Paco Yunque, donde estos alumnos privilegiados son incluso premiados y no reciben el castigo que se merecen. Por último, el autor Rodríguez en el año 2014 nos señala de que siempre han existido personas grandes o pequeñas, mejor dicho, personas de todas las edades que se aprovechan de los demás en busca de su propio beneficio. En este caso, Humberto Grief, por ser hijo de un inglés económicamente poderoso, traslada su comportamiento autoritario no solo hacia Paco Yunque, sino también hacia sus compañeros de clase y los adultos que los rodean en su entorno, como el profesor, sus padres y los trabajadores de su hogar. Paco Yunque no debe ir al colegio para aprender, sino como muestra o símbolo del poder de aquellos que tienen una fortuna económica. Paco Yunque no es solamente un cuento triste, sino es una representación de nuestra sociedad, en el cual se permite y se normaliza el abuso del poder. A pesar de ya haber pasado casi un siglo, su mensaje sigue vigente hasta el día de hoy. Una de las situaciones más evidentes de desigualdad, ¿no?, en Paco Yunque ocurre cuando Humberto Grip obliga a Paco a sentarse con él, ¿no?, tratándolo como su sirviente. Aunque Paco había sido ubicado en otro lugar por el profesor, Humberto lo arrastra violentamente a su carpeta diciendo: Paco Yunque es mi muchacho, ¿no? Esta escena refleja el abuso de poder basado en la clase social, ya que Humberto, por ser hijo de un inglés poderoso, se siente con derecho a imponer su voluntad y tratar a Paco como inferior. La segunda situación de injusticia, ¿no?, se da cuando Humberto le arranca la hoja del cuaderno de ejercicio a Paco y lo entrega como suyo. A pesar de él haber sido el culpable, él no recibe ningún castigo. En cambio, el profesor reprende a Paco sin siquiera haber escuchado su versión, ¿no? Esto demuestra cómo la impunidad del privilegio se mantiene, reflejando que la escuela no es un espacio neutral, sino un reflejo de la sociedad desigual, ¿no? Ambos casos muestran cómo el cuento, ¿no?, denuncia la estructura de poder que favorecen a los ricos y silencian a los más vulnerables, ¿no?, como Paco Yunque, quien es víctima constante de un sistema injusto que lo oprime desde niño. Bueno, en el cuento Paco Yunque retrata cómo el poder y la desigualdad y el silencio cómplice aplastan a los más débiles. Hoy esa misma injusticia se repite en el Perú actualmente. Primero, el primer caso sería la masacre de 13 trabajadores mineros en Patás, La Libertad, el cual fue el abril de 2025. Según Reuters, fueron secuestrados el 26 de abril y hallados muertos días después en un zobacón, los cuales ellos fueron víctimas de grupos delictivos ligados a la minería ilegal. El Estado reaccionó con demora, como siempre, desplegando fuerzas y suspendiendo actividades tras el hallazgo. ¿Por qué decimos que eso se relaciona con Paco Yunque? Pues en este caso se van más como a proteger a los que tienen poder, y las personas humildes, como fue Paco Yunque, en este caso las víctimas, no les encuentran todavía a los responsables de que los mataron. Y entonces es como que le dan más preferitismo al poder, como en el caso de Humberto Grif, que su papá tenía poder. Siguiendo con el segundo caso, que es la ley promulgada en abril de 2025 por la presidenta Dina Boluarte para poder controlar la ONG, según Infobae, la mandataria admitió que busca controlar aquellas ONG que siembran odio y atacan al sistema. Esta norma impone multas millonarias y afecta seriamente a los que trabajan, por ejemplo, a las familias vulnerables, a los trabajadores vulnerables, como lo fue, Paco Yunque, que es de una familia vulnerable o humilde, ya que también afectaría a mujeres, comunidades indígenas y niños. Y en un caso de Paco Yunque es donde el maestro encubre al agresor, hijo del poderoso, en este caso que fue el hijo del alcalde, que es Humberto Grif, y castiga al inocente. Hoy también se busca silenciar a quienes luchan contra la injusticia. Entonces, ambos casos demuestran que la crítica de Vallejo sigue vigente a pesar que hayan pasado años, donde demuestra que el abuso de poder,
la desigualdad y el silencio institucional no son reliquias del pasado, sino es que siguen vigentes en la actualidad. Los valores e igualdad y justicia son fundamentales, especialmente en la ODS 10 y la ODS 16. En el cuento de Paco Yunque, de César Vallejo, muestra cómo la desigualdad social y la justicia se manifiestan desde la infancia. Cuando un niño humilde como Paco es víctima de abuso de Humberto Grieve, hijo de una autoridad poderosa, y además es ignorado por el propio profesor, que representa una opresión que debería impartir justicia. Esta justicia a falta de equidad sobre las instituciones, sobre las injusticias sociales. Como estudiantes universitarios, este relato nos invita a reflexionar sobre la necesidad de construir un entorno más educativo y social, donde se respeten las equidades de todas las personas por igual, sin privilegios ni discriminación, como ver la igualdad y la justicia en uno solo y en nuestras acciones, y los entornos de forma concreta de construir una sociedad más inclusiva y opresiva, incluyendo las ODS. Y así como Paco Yunque fue así afectado por el poder de la indiferencia, nuestra responsabilidad como jóvenes eficientes es romper contra la normalización de las desigualdades y exigir que la institución sea justa y proteja a todas las personas vulnerables. Mucho gusto, soy Brenda Paula Quispe Salomón y hoy daré la entrevista junto a una joven de 18 años, que su nombre es Germayri Rosa Quispe Salomón, y nos va a ayudar en responder 2 preguntas que yo le realizaré sobre el libro de Paco Yunque en la actualidad. La primera pregunta es, ¿crees que el libro de Paco Yunque sigue teniendo una relevancia en la sociedad actual? Sí, totalmente. Aunque fue escrito hace muchos años, todavía refleja muchísima injusticia que seguimos viendo hoy, como la desigualdad, el abuso de poder y el clasismo. Es como si la historia se repitiera, pero con nuevos nombres. Sí, por supuesto. La segunda pregunta es, ¿en qué aspectos crees que se ve reflejada, en esta historia, en la realidad que vivimos hoy? Por ejemplo, en los colegios todavía hay casos donde los estudiantes con más dinero o conexiones reciben un trato preferencial. Es parecido a lo que pasa con Humberto Grieve en la historia, que se siente superior por ser hijo de alguien importante. Eso se nota también en la política, en trabajos, hasta en redes sociales. Claro, entiendo. Muchas gracias por tomarte el tiempo de responder estas preguntas. De verdad lo aprecio. Gracias a Voy a usted. evidenciar a lo largo del video este cuento. Paco Yunque es muy corto, cortísimo, pero con un valor sociocultural enorme, tanto que trasciende el tiempo mismo. Este cuento nos invita a la empatía, nos invita a sentir necesidad, nos invita a sentir misericordia, compromiso por el prójimo, compromiso por lo vulnerable, nos invita a no callar cuando somos abusados, porque cuando callamos es ahí cuando el abuso perpetúa a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque no acaba. Más allá de este final desalentador, más allá del final, baja la redundancia, triste que tiene Paco Yunque, pienso yo que este cuento nos invita a luchar por nuevas realidades, nos invita a luchar por un mundo, por una sociedad donde la dignidad y el respeto pesen más que el apellido o el dinero. Así, este cuento, a pesar de terminar con una derrota, en realidad genera un brote en el corazón del lector, porque cada vez que alguien lo lee, cada vez que alguien se conmueve por la historia, crece dentro del lector una luz que tarde o temprano va a terminar transformando.